Hola, segundo, ¿cómo están? Bueno, como verán, me animé a hacerles un video, me da un poco de vergüenza, pero bueno, me puse a pensar y dije, tenemos que buscar una nueva alternativa para que les resulte un poquito más fácil aprender y para que las clases que yo dé sean lo más parecidas a las clases que ustedes tenían en el colegio. Espero que esto les sirva y sepan que lo hago con mucho amor para todos ustedes. Bueno, el objetivo va a ser poder introducirnos en un nuevo conjunto numérico, ¿sí? Entonces yo preparé una cosita acá para ver cómo vamos a seguir avanzando. Una aclaración, ustedes no me van a ver mucho a mí, sino que van a ver el pizarrón porque lo que hice fue enfocar más que nada el pizarrón y yo me voy a poner acá en un lugar, en un costadito, van a ver mis manos y no mucho a mí. Pero lo que importa es que vean esto. ¿Sí? Ustedes van a copiar todo lo que está en el pizarrón, fíjense que yo puse la fecha, para que, bueno, todo lo que fuimos viendo, todas las clases que yo las hacía más que nada escritas, también las van a tener en la carpeta y estas también. Entonces, cuando volvamos a la escuela, ahí van a tener la carpeta de matemáticas. ¿Estamos? Bueno, yo acá puse, trabajamos con otro tipo de números. Y abajo coloqué, nosotros conocemos los naturales. Los números naturales, como habíamos dicho en otras clases, son los números que utilizamos para contar. Cuando yo cuento, ¿con qué número empiezo? Con el 1. Entonces digo, bueno, yo para contar, primero utilizo el 1. Entonces digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así puedo seguir, porque puedo tener un montón de cosas. 7, 8, 9, 10. 1000, 1100, 1200, 1300, así hasta el infinito. La pregunta sería, ¿el cero es un número natural? No, el cero no es natural, porque yo cuando cuento no digo 0, 1, 2, pero solemos trabajar mucho con el cero. Entonces, si yo hablo de los números naturales, no incluyo al cero. Si quiero incluir al cero, lo aclaro. Digo, bueno, voy a trabajar con los naturales y con el cero. Eso por un lado. Nosotros conocemos al conjunto de los naturales hasta ahora y operamos con los naturales, también a veces con algunos números decimales. Pero ahora nos enfocamos con los naturales. Los naturales tenían este simbolito, lo pongo entre paréntesis. Era una N con doble rayita, con doble liñita. Y nosotros sabemos hacer operaciones dentro del conjunto de los números naturales. O sea, sabemos hacer cuentas, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Vamos a hacer algunas cuentas. Yo acá les propongo hacer unas cuentas. Entonces digo, bueno, en el primer caso lo que coloqué fue 5 menos 2. O sea, yo a 5 le tengo que restar 2. 5 menos 2, como todos sabemos, es 3. Y 3 es un número natural, es un número que utilizo para contar. Es n, vamos a poner, para no poner toda la palabra natural. Sabemos que este simbolito es de los naturales. Segunda cuenta que puse, 2 menos 5. Y ojo, ¿qué diferencia hay entre este primer ejemplo y este segundo ejemplo? Acá yo al número más grande le quitaba el número más chiquito, 5 menos 2, 3. En este caso es como que lo invertí. Y en lugar de poner 5 menos 2, puse 2 menos 5. ¿Puedo hacer esta cuenta dentro del conjunto de los naturales? Y bueno, claro, nosotros hasta primer año decíamos que no, porque a un número más chiquito no le puedo quitar uno más grande. En realidad no es que esa cuenta no la pueda hacer. No lo puedo hacer utilizando solo este conjunto, el conjunto de los naturales. Esto me da un resultado, que yo les adelanto que es un número negativo, pero no es mi interés poner acá lo que me da. Si ustedes ya saben, lo pueden colocar. Pero ahora todavía no quiero resolver en sí esta cuenta, sino lo que quiero mostrarles es que hay algunas cuentas que hasta ahora ustedes no las podían hacer, pero que ahora las vamos a poder empezar a hacer. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar solamente con este conjunto numérico, sino que lo vamos a ampliar, lo vamos a hacer más grande y vamos a incluir a otros números que existen. Entonces, 2 menos 5 no lo puede hacer esta cuenta. ¿Por qué? Porque a un número más chiquito no le puedo quitar un número más grande. Y con los naturales no me alcanza, voy a tener que ampliar mi conjunto. Entonces, vamos a poner, no es natural. La respuesta no es natural. No importa cuánto es. El que sabe la pone, pero no importa. Lo mismo ocurre acá. 7 menos 20. Al 7 le tengo que quitar 20. A un número más chiquito le tengo que quitar un número más grande.
No puedo dentro de ese conjunto, por lo menos, podré más adelante. Entonces este no es natural. Surge un problema entonces, de querer resolver una resta donde yo le quiero quitar o le quiero restar al número más chiquito un número más grande. Mi problema, ¿cuál va a ser? Que con el conjunto numérico que hasta ahora trabajo en la escuela no me va a alcanzar. Es decir, con el conjunto de los naturales no me va a alcanzar. Voy a tener que ampliar mi conjunto. Ampliamos el conjunto. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos más grande para ver nuevos números. Y lo que vamos a ver entonces es otro nuevo conjunto que se va a llamar el conjunto de los números enteros. Mi nuevo conjunto ahora va a ser el conjunto de los números enteros y cuando yo conozca cómo está formado o por qué tipo de números está formado el conjunto de los números enteros, recién ahí voy a poder venir acá y hacer este tipo de cuentas y otras más. Entonces, lo que nos vamos a enfocar ahora es qué tipo de números conforman el conjunto de los números enteros y una vez que sepamos bien o conozcamos bien ese tipo de números, vamos a poder empezar a hacer operaciones dentro de él. Objetivo a partir de ahora entonces, poder entender por qué tipo de números está conformado el conjunto de los números enteros. Primero les quiero mostrar el simbolito del conjunto de los números enteros. Así como el simbolito de los naturales era una N, el simbolito de los enteros es una Z con doble rayita acá. ¿Por qué una Z y no una E de enteros? Y porque viene de otro idioma, viene del idioma alemán, ¿sí? En alemán, el número entero, la palabra entero empieza con Z, ¿sí? Bueno, ¿por qué tipo de números están conformados los números enteros? Bueno, los números enteros, lo que vamos a decir, es que están conformados por todos los números naturales, los opuestos de los naturales y el cero. O sea que un natural también es un entero. Lo que yo hago es, tengo el conjunto de los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y a esos naturales lo que hago es agregarle otros. Les agrego los negativos y les agrego el cero. Entonces, toda esa bolsa de los naturales con los otros números que agregué conforman el conjunto de los números enteros. O sea que en este conjunto sigo teniendo los números naturales. Entonces, dentro de los números enteros voy a tener al cero, el cero es un entero, vamos a hacer un punto y coma. Voy a tener a los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, y esto va a seguir, ¿hasta dónde sigue? Hasta el infinito, no tiene fin, ¿sí? Este conjunto numérico es un conjunto que no tiene fin, o sea, no tiene último elemento. Y después, yo les dije en la definición que el conjunto de los enteros está formado por los naturales y por los opuestos de los naturales. ¿Cuáles son los números opuestos a los naturales? Por ejemplo, si yo tengo el número 1, el opuesto del 1 es el menos 1. Es el que tiene el signo justamente contrario. Si yo tengo el 2, el opuesto del 2 es el menos 2. El opuesto del 3 es el menos 3. El opuesto del 4 es el menos 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, el opuesto del 100 es el menos 100. Entonces vamos a tener el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y esto va a seguir también hasta el menos infinito, se dice, porque se basa en los números negativos. Por allá tengo el menos 100, el menos 200. En otra clase vamos a ver bien el orden, ¿sí? De esto. Por ahora a mí me interesa que sepan por qué tipo de números está conformado el conjunto de los números enteros, que entonces es por los naturales, por el cero y por los opuestos de los naturales. Una aclaración, si yo les pregunto, ¿cuál es el opuesto de 4? Y es el menos 4. Pero también les podría preguntar, ¿cuál es el opuesto de menos 4? Y el opuesto de menos 4 es 4. O sea que el opuesto de un número positivo es negativo. Y el opuesto de un número negativo
es positivo. Lo que sucede, la idea de opuesto nos da a entender que es ese número cambiado de signo. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden hallar el opuesto de un número, le tengo que cambiar el signo. El opuesto de -8 es 8. El opuesto de 10 es -10. Y así sucesivamente. Entonces, si yo les pregunto, ¿el 4 es un número natural? Sí, es un número natural. ¿Es un número entero? Sí, también es un número entero. ¿Estamos? O sea, ahora, si yo les pregunto, ¿el -4 es un número natural? No es natural. Los naturales eran estos solamente. Solamente es entero. Entonces, dentro de este conjunto, tenemos a los naturales, que van a ser estos de acá. Recuerden que el 0 no era natural. Tenemos al 0 y tenemos a todos los opuestos de los naturales. Opuestos de los naturales. Lo que solemos hacer nosotros en matemática es relacionar este tipo de números con situaciones de la vida para que sea más fácil. Y después uno engancha eso y también se hace mucho más fácil hacer cuentitas. En realidad lo que solemos es identificar a ver en qué situación de la vida yo podría encontrar un número negativo, que son los números nuevos, porque los números naturales nosotros ya los estábamos trabajando. Entonces, situaciones en la vida donde yo puedo ver aparecer números negativos, por ejemplo, cuando hablamos de deber plata, si yo debo plata y te digo, mira, yo debo 100 pesos, ¿cómo lo puedo representar eso matemáticamente? Y bueno, con los números negativos. Los números negativos los puedo usar para representar, por ejemplo, dinero que debo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Cuando hablo de temperatura bajo cero, ¿vieron cuando hace mucho frío? Que dicen, bueno, hacen 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Bueno, las temperaturas frías que están por abajo de 0 grados se suelen representar con números negativos también. El hecho de que, por ejemplo, yo esté en un edificio, esté en planta baja, yo puedo subir con el ascensor hasta el 3er piso, ese sería un número positivo, pero también puedo bajar a un subsuelo. Si yo bajo 2 pisos al subsuelo, eso lo puedo representar también con un número negativo. Entonces hay un montón de situaciones en la vida que yo puedo darles representación mediante números negativos. Entonces vamos a poner números negativos o números enteros negativos, ¿sí? Porque hay otros tipos de números negativos que no son enteros. Por ejemplo, el -2,3 es un número negativo, pero no es un entero, ¿sí? O sea, es un número con coma. Vamos a ver más adelante. Números enteros negativos. ¿Qué me pueden representar de la vida? ¿Qué es lo que me representan de la vida cotidiana? Pueden representar. ¿Y qué dijimos? Plata que debo. Por ejemplo, si yo te digo que debo 100 pesos, lo puedo identificar así, -100. Entonces, -100 quiere decir debo 100 pesos. También podría representar temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero, cuando hace mucho frío. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, hoy me levanté en la mañana y vi que en el noticiero decía que hacían 2 grados bajo cero. Si me dicen 2 grados bajo cero, eso lo puedo reemplazar con -2. Si quieren le ponen grados centígrados o grados Celsius, que es en la unidad de medida que se mide la temperatura, pero es lo mismo, podemos poner -2, podemos poner grados centígrados, es lo mismo. Y también dijimos que el hecho de, si yo estoy en un edificio, si subo pisos o me voy hacia el subsuelo, también representa
un número, puede estar representado por un número entero negativo. Lo importante es que yo siempre arranco del 0 y miro que hacia un lado tengo los positivos y hacia otro lado tengo los negativos. Espero que hayan entendido el concepto. Yo lo que hago es hacerles videos no muy largos y con conceptos muy pequeñitos para que ustedes puedan ir incorporándolos. La idea acá entonces es que entendamos el concepto de un número entero. O sea, en el entero yo tengo los números negativos, no los números con coma, los números justamente como dice la palabra, enteros. Pero también tengo estos positivos que eran naturales y también tengo el 0. Y luego, ¿qué tipo de cosas se pueden representar con números enteros? ¿O qué tipo de situaciones se pueden representar con números enteros negativos? O sea, estos números enteros negativos y números enteros positivos tengo acá. Bueno, con los enteros negativos puedo representar este tipo de situaciones. Lo que yo voy a hacer es mandarles una actividad para que puedan trabajar con todo esto que yo hablé acá, ¿sí? Con el hecho de un número opuesto, el concepto de números opuestos y con el concepto de situaciones representadas por esos números negativos. Recuerden que les voy a mandar actividades cortitas que requieran de un concepto específico, no de muchos, para que no se hagan lío, y así vamos a ir avanzando de a poquito. Espero poder verlos muy pronto. Y bueno, les mando muchos saludos. Chau, mi segundo.